Bien. Bienvenidos chicos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver Industria 4.0, pero como ustedes ya saben, tenemos que tomar la lista. Aunque generalmente ya me están ingresando muchos. No sé por qué. Arellano. Más fácil pongo falta todo y de ahí voy quitando la falta a los que están. Está. No está Arellano, Bravo, Cataña, Cruz, Cueva, Díaz, Leime, López, Mora Eric, Mora Alexander, Morales. Presente. Orden. Ortiz. Presente, Lisa. Perengüez. Presente, Licen. Pérez. Quinto. Suárez. Túqueres. Presente. Uchiña. Vázquez. Villamar. Yupa. Listo, chicos. Entonces vamos a... Bueno, cuando nosotros hablamos de Industria 4.0, entonces nosotros nos tenemos que referir al concepto, ¿sí? Este concepto que nació el 2012 en Alemania, ¿sí? En el año 2012 en Alemania. ¿Y en qué consiste? Esto consiste en la introducción de las tecnologías digitales en las fábricas. Entonces, es en la industria la introducción de la automatización. Pues bien, cuando nosotros hablamos de Industria 4.0, siempre escuchamos de la Industria 4.0, pero no sabemos realmente qué es y en qué ayuda a nuestras empresas si las tenemos o en qué ayuda a la industria. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de la Industria 4.0? El concepto de Industria 4.0 surgió, como les dije, en Alemania y este hace referencia a los populares términos que son la revolución industrial, la ciberindustria, la industria inteligente, etc. Y aunque estos términos pueden ser algo futuristas, la industria 4.0 simplemente consiste en interconectar todas las partes de una empresa, dando lugar a la automatización efectiva y una empresa mucho más inteligente. Ya se ha dicho también que para que nosotros podamos tener una visión más amplia de la industria 4.0, se puede resolver algunas dudas si nosotros comenzamos con una definición más objetiva. Entonces, el concepto de la industria 4.0 es que nosotros, si fuéramos empresarios y estamos buscando que nuestra empresa sea mucho más inteligente y también sea más eficiente, para ello se debe intentar organizar todos los medios productivos y toda la empresa en sí para poder conseguir una eficiencia mayor. Esto quiere decir que se va a intentar que la empresa sea capaz de adaptarse a los medios de producción y a los recursos de los que dispone para intentar aprovecharlos al máximo. Entonces se puede decir que la industria 4.0 consiste en la digitalización de la industria.
Un segundito, ya. Y además de todos los servicios que están relacionados con la empresa. ¿Y cuándo se busca este concepto de industria 4.0? Se produce una unión entre el mundo virtual y real. Ahí decimos que está ya la tecnología actuando en esta industria. Quiere decir que se van a utilizar nuevas tecnologías en todas partes de la empresa y también incluyendo los procesos productivos. Y de esta forma las instalaciones son capaces de autogestionarse de una forma más autónoma y tienen la capacidad de adaptarse a los requisitos del mercado. Entonces, cuando hablamos de procesos de digitalización productivos en las fábricas, tenemos sensores, sistemas de información. ¿Y cuáles son los pilares de la industria 4.0? Se ha hablado del Big Data. El Big Data ahora es un tema que es bastante estudiado en los últimos tiempos porque es el manejo de grandes cantidades de datos, grandes bases de datos. Entre estos datos se encuentran datos de clientes, por ejemplo, de un banco, de una empresa, son todos los datos que se pueden recolectar. Además, también se encuentran datos recolectados por los diferentes equipos, pueden ser estos sensores, que recolectan datos para poder estudiar patrones, para luego estos aparatos electrónicos sean configurados de una mejor manera y así se pueda ayudar al usuario a que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Más automatizada. Entonces también se tienen los robots autónomos, las simulaciones. Los robots autónomos son aquellos robots que ya están programados para que hagan ciertas tareas sin que nosotros estemos todo el tiempo programándolos. Entonces estos robots ya están programados para ciertas tareas y los realizan, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esas aspiradoras que están todo el tiempo funcionando, van debajo de la cama de los muebles. Ya, ese es un robot autónomo, está programado para realizar ese trabajo. Simulaciones, sistemas para la integración vertical y horizontal. Esto quiere decir, por ejemplo, el cableado estructurado, ¿sí? Que se realiza en una empresa. La integración vertical son todos los sistemas de un edificio y la integración horizontal son todos los puntos interconectados en un piso de ese edificio, ¿sí? Entonces, la integración vertical sería el backbone y la horizontal sería el cableado horizontal en cada edificio. Y el IoT, que es el Internet de las cosas, la conexión del todo. Entonces, como decíamos también, son la ciberseguridad, otro pilar fundamental de la industria 4.0, ya que cuando nosotros hablamos de industrialización tecnológica, nosotros tenemos que también fijarnos en la seguridad de nuestros dispositivos y de nuestra información, ya que cuando estamos conectados completamente a la red, somos mucho más vulnerables a ataques cibernéticos. También tenemos el cloud computing. El cloud computing es el almacenamiento en la nube, ¿sí? Y también el acceso a muchos servidores en la nube. ¿Qué quiere decir la nube? Nosotros no vamos a tener nuestro equipo físico para almacenar nuestra información si es el caso de una empresa, ¿sí? Muchas empresas lo que hacen es contratar este servicio de cloud computing para poder almacenar su información en servidores remotos. Estos servidores pueden estar en la China y usted puede estar aquí en Ecuador y le dan el servicio de almacenamiento remoto. Pero a su vez, como usted está contratando un servicio, está pagando por el servicio, ellos tienen que darle todas las seguridades a su información. Claro que es mucho más vulnerable la información cuando usted la deposita en manos de otras personas, así se ha pagado. Si es información muy delicada, es mejor nosotros mismos adquirir un servidor y realizar allí todos nuestro análisis de datos
y el almacenamiento, ya que si nosotros alquilamos el cloud computing, ¿sí? El cloud store, nosotros lo que estamos haciendo es entregando nuestra información. Y si es información muy confidencial, si es información bastante importante, por ejemplo, la información de un banco es muy confidencial e importante porque están claves de los clientes, están movimientos de cuentas, de tarjetas de crédito y todos los datos de las personas que son clientes. Entonces, esta información es bastante apetecida por los hackers negros y los hackers grises. Y de esta manera, ellos pueden incluso irrumpir en estos sistemas. Obviamente, ellos tienen sistemas de seguridad, los cuales sí protegen la información, pero nosotros no sabemos cuán protegida está. ¿Sí? Nos pueden decir, sí, está muy protegida, tenemos estas certificaciones, pero si nosotros tenemos información muy confidencial, es mejor que nosotros mismos nos armemos nuestro equipo de servidores para poder almacenar nuestra información. Por eso que un banco no contrata cloud computing. Un banco tiene sus propios servidores. La fabricación aditiva y la realidad aumentada. ¿En qué consiste la fabricación aditiva? En que, primero, que es un tipo de fabricación que está más orientado a lo tecnológico. Y segundo, cuando se habla de fabricación por adición, es un nuevo concepto de producción, a través del cual el material puede ser plástico, como puede ser metal. Este se lo deposita capa a capa de manera controlada, ¿no? Allí donde es necesario. Entonces, cuando nosotros hablamos de fabricación aditiva, ¿alguien ya sabe qué es la fabricación aditiva? ¿No? Pues les comento que ustedes ya están trabajando con fabricación aditiva, que es la impresión 3D. Este es un grupo de tecnologías de fabricación por adición. Entonces, ustedes están trabajando en la impresora 3D, están aplicando tecnologías de fabricación por adición, donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de un material. Entonces, el momento en el que ustedes ya están trabajando, realizando sus productos en la impresora 3D, previo su simulación, ¿no? Ustedes tienen que realizar el producto, el sólido lo tienen que realizar el prototipo en un programa compatible con la impresora y luego usted ya lo manda a imprimir, ¿sí? Entonces, recuerde que esta impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición, ¿sí? Donde un objeto, como les dije, tridimensional, se crea mediante la superposición de capas sucesivas de un material. La fabricación aditiva es un concepto nuevo de producción industrial, a través del cual el material plástico o el metal se deposita capa a capa, de manera que luego usted ya consigue la forma deseada, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Continuemos. ¿Tienen preguntas? No. ¿No? Sí, está todo claro. Ya. Dice, Dígame. Sí, dígame, sí lo escucho. ¿Eric? sí, perdón, dice, perdón por la tardanza, es que está medio lento en internet y no funciona muy bien. Así es que me podría poner en lista, por favor. Ya, luego te lo pongo, porque si ahorita dejo de compartir, no puedo ponerle ahorita, pero ya luego cuando deje de compartir, ahí ya le pongo en la lista. Bien, entonces también hablamos de otro concepto que es bastante importante, que es la realidad aumentada. También se lo designa por las siglas RA, y esta es una tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad.
Y usted se preguntará para qué sirve la realidad aumentada. Entonces, sabemos que este es un recurso tecnológico que ofrece experiencias bastante interactivas al usuario y que a partir de una combinación entre la dimensión virtual y la física, con la utilización de dispositivos digitales, la podemos observar, eh, podemos palparla, ¿no? De una manera más subjetiva. La realidad aumentada se apunta en la introducción que se basa en mezclar elementos virtuales con elementos reales. Y, por ejemplo, nosotros podemos hablar de realidad aumentada en el hecho de ver con la cámara de nuestro móvil nuestra sala de estar. Y de ahí poder añadir sofás a través de una aplicación, por ejemplo, para ver cuál le queda mejor. Entonces, existen programas de realidad aumentada en el cual usted con la cámara ya tiene el espacio real, pero usted le puede añadir elementos virtuales. Y estos elementos virtuales, como se decía en una casa, pueden ser accesorios para la sala, para un dormitorio, para un baño. Esto es muy usado por los diseñadores, pero es bastante gracioso. El otro día el área estaba buscando dinosaurios de realidad aumentada, animalitos y así, y encontró realidad aumentada de dinosaurios. Y es una aplicación súper interesante de Google porque eh, usted busca el dinosaurio, por decir el Plocéfalos, y le muestra cuál es el dinosaurio y además usted le puede poner en la opción de observar en mi espacio y observar en tamaño real. Entonces, el momento en el que usted le pone observar en mi espacio, aparece el dinosaurio, puede ser en su dormitorio, en la sala o si está en un campo abierto, que de hecho se ve mejor si usted está en un campo abierto, y le pone ver en tamaño real y se ve súper grande y ahí usted incluso le puede grabar a una persona que se ponga junto al dinosaurio que usted está mirando, más no la persona que está aquí enfrente, y sale un video súper chévere, o sea, de realidad aumentada. Incluso usted puede escuchar sonidos, en el caso de esta aplicación de los dinosaurios, usted puede escuchar sonidos, incluso vimos un pterodáctilo, hicimos unos videos, pusimos también un velociraptor, pusimos un T-Rex. Entonces es bastante interesante esto de la realidad aumentada, ¿no? Ya que podemos hacer videos chéveres y nos puede ayudar para ciertas aplicaciones. Obviamente no son reales, no los podemos tocar, pero es bastante interesante y divertido, ¿no? En algunos casos. En el caso cuando uno quiere divertirse y en el caso cuando se va a trabajar ayuda mucho para los diseñadores. No sé si ustedes han visto Hermanos a la Obra, de las construcciones, que ellos arreglan las casas y las remodelan, etcétera. Ellos hacen esto de realidad aumentada, o sea, ponen el espacio real y ahí le van poniendo muebles, lámparas, pinturas, le cambian la cocina, por ejemplo, también los pisos. Es realidad aumentada. ¿Y cuáles son los fundamentos de la industria 4.0? Tenemos que es instantánea, el seguimiento y el análisis en tiempo real, y esto causa mayor asertividad en la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces es mucho más rápida e instantánea y lo puede hacer en tiempo real. La virtualización es la monitorización remota de los procesos de producción para poder evitar fallos. Entonces quiere decir que si usted con una aplicación ya monitorea de forma remota estos procesos de producción, ya va a evitar fallos y se puede incluso ahorrar costes. La descentralización, una toma de decisiones basadas en el análisis de datos, no dependen de la acción exterior. Entonces, quiere decir que descentralizado quiere decir que la toma de decisiones se basa en el Big Data, ¿sí? Entonces, es por eso que es muy importante el Big Data, porque nosotros realizamos un análisis de datos para poder tomar decisiones luego. ¿Ya? No depende de que otra persona diga, no, esto se hace así, punto. No, depende del análisis de los datos. La modularización. Las máquinas producen de acuerdo con la demanda, ni más ni menos.
existe una demanda de un porcentaje X y por eso uno tiene que saber estadística también. Y esto garantiza la optimización de la producción y ahorro de energía. Entonces, así ya también vamos a disminuir costes. Dice, Dígame. ¿Y quiénes son los profesionales que están encargados de esto? ¿Qué título tiene? A ver, en la Politécnica son varios profesionales, ¿no? Por ejemplo, para todo lo que es automatización, control, son los ingenieros en control y automatización, son los electrónicos en control y automatización. De hecho, mi esposo es electrónico en control y automatización. Para lo que es el análisis de datos, Big Data, entonces tiene que ser un ingeniero en tecnologías de la información, ¿sí? O también en telecomunicaciones, ¿no? O sea, se tiene diferentes profesionales para cada proceso, no solamente lo hace uno solo, va de la mano. Incluso dentro de estos procesos, también los ingenieros en sistemas son muy importantes porque son quienes desarrollan software. Entonces, dependiendo qué es lo que a usted más le agrada, si a usted le gusta la automatización, por ejemplo, entonces tendría que seguir electrónico en control y automatización. En la Politécnica y también en la Salesiana. Me parece que en la UDLA también, me parece, no estoy segura. Mecatrónica, por ejemplo. Un ingeniero en mecatrónica es bastante también demandado en este tipo de industria, ya que es la nueva industria 4.0. ¿Sí? Pero depende cuál es el campo que a usted le atrae. ¿Sí? Si a usted le atrae, por ejemplo, el campo de las comunicaciones, entonces telecomunicaciones y redes. En redes es las TICs, ¿sí? Que ahora también hay los ingenieros en TICs, que es en tecnologías de la información, ¿sí? Que se orienta más al manejo y análisis de datos. Incluso los matemáticos son bastante requeridos en este tipo de industrias para que hagan un análisis estadístico de toda la información. Entonces, este análisis estadístico le sirve al ingeniero en sistemas, le sirve al ingeniero en tecnologías de la información para poder realizar el análisis de los datos. Entonces, son un conjunto de profesionales que trabajan ya para una industria, ¿no? ¿Otra pregunta, chicos? Alicia, esta es otra. ¿Y por qué es tan importante la industria 4.0? Es importante para un posicionamiento global, de manera competitiva, ¿no? O sea, porque ahora la industria tiene muchos competidores, ¿no? O sea, si es como desde lo chiquito, ¿no? O sea, si la vecina se puso una tienda, pues al frente se ponen otra tienda. Lo mismo es en la industria, ¿sí? Entonces, esa es la competencia que uno tiene que ir esquivando a la competencia. ¿Y cómo? Pues creciendo tecnológicamente. Y los nuevos productos y servicios tienen que ser innovadores, tienen que llamar la atención al usuario. Y los procesos de producción deben ser inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Automatizar. O sea, ya se deja el recurso humano de lado para que ingresen las máquinas. Ahora, el recurso humano deberá seguir existiendo. ¿Para qué? Para que pueda monitorear estas máquinas, para que pueda reparar estas máquinas, ¿sí? En el caso, como les decía, de un profesional en TICS, en tecnologías de la información, para que pueda manejar estos datos, ¿sí? Entonces, sigue habiendo empleo, pero en otras ramas. La situación es que antes la mano de obra era realizada por gente, por obreros, por gente que no tenía, por ejemplo, educación completa, o sea, no tenía una universidad. Ahora es necesario e imperante que nosotros cada vez nos preparemos más para poder enfrentar todos estos retos, nuevos retos tecnológicos. También se debe mantener un cuidado de los estándares ambientales, una producción flexible sin afectar el costo final, porque ya se tiene un presupuesto para poder sacar un producto al mercado, entonces tiene que haber una producción flexible
pero que esta no afecte al costo final. O sea, ¿qué quiere decir producción flexible? Que si hay que hacer cambios, pues tienen que estar dentro del presupuesto. Ahorro de tiempo y de abastecimiento. Y el uso eficiente de los diferentes recursos tecnológicos que se tienen. ¿Y cuáles son las ventajas? La integración de todas las áreas del negocio, el cambio de la cadena de valor a red de valor, de la cadena productiva, la integración vertical, los niveles jerárquicos conectados. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos? Ya no existe que jefe, el asesor del jefe, y acá está el trabajador, ¿no? No, ahora es la integración vertical, ¿sí? Ya no hay niveles jerárquicos. Todos tienen una función y todos aquellos que tienen una función tan importante como la del gerente, ¿sí? Entonces, ahora todos se miran así, ya no se miran unos hacia abajo y otros hacia arriba, o sea, todos se miran de iguales, ¿sí? Y una planificación y gestión más flexible y dinámica. Entonces, esto podemos encontrar en la industria 4.0. Debemos ya migrar de la industria convencional, de la empresa convencional, de que existe un jefe que uno le mira hacia arriba y no puede preguntarle algo. No, ya las funciones son, obviamente, el dueño es el dueño y es quien delega todas las funciones, ¿no? Pero todas las funciones que tiene en una empresa son muy importantes, ¿sí? Entonces es tan importante la persona que está realizando la automatización como la persona que hace el análisis de datos, ¿sí? Entonces no existen ya jerarquías. Esa es la nueva concepción de las empresas. Y la planificación y gestión más flexible y dinámica. Entonces tiene que existir una planificación mucho más dinámica donde se puedan realizar cambios y una gestión igual, flexible y dinámica. Entonces tenemos que la industria 4.0 en el mundo está creciendo notablemente. También en países como Estados Unidos, Japón, China, los países nórdicos y el Reino Unido son los pioneros, ¿no? Bueno, vamos a ver. México también está ingresando en un auge tecnológico, ya que están haciendo bastante investigación. De hecho, hay muchos videos sobre la cuarta revolución industrial o industria 4.0 acerca de México, que ellos siempre han sido pioneros también en ensamblar automóviles, por ejemplo. La próxima clase les voy a pasar un video muy importante, y es sobre México, que está ya ingresando en esto y ya tiene bastante fortaleza en la industria 4.0 y que pues, nos puede ayudar a nosotros también como ejemplo, ¿no? Para poder seguir ciertos consejos para poder llegar a una industria 4.0 exitosa. La cuarta revolución industrial es aquella que está centrada en la robótica. Por eso les decía un ingeniero en mecatrónica. O también hay robótica, que es básicamente lo mismo, mecatrónica o robótica. La automatización y así como el empleo del Internet de las Cosas y el Big Data no tienen prisa en México. El coste de la mano de obra es bastante bajo. Entonces, por lo tanto, el caso de negocio para invertir en maquinaria es menos probable que suceda y los salarios medios bajos de México pueden ser un freno para el proceso de automatización en el país. Pero existen unas empresas de ensamblaje, ¿sí? Que son, bueno, por la mano de obra bastante baja, entonces están implementándola en México, así como implementaron en China. En China, Estados Unidos implementaba todos sus procesos de automatización. ¿Por qué? Porque la mano de obra es bastante baja. Pero luego los chinos se pusieron pilas y empezaron a hacer su propia tecnología, lo cual ahora son potencia, ¿sí? Entonces, en México tienen una gran oportunidad de aprovechar estas nuevas tecnologías y capacitar mejor a una nueva generación de jóvenes talentosos y que han visto en estas áreas importantes oportunidades de desarrollo y trabajo. Es algo que nosotros podríamos realizar, ¿sí? Porque incluso es una muy buena oportunidad también para nosotros
como técnicos, ¿sí? Que podamos desarrollar mucha tecnología que aún está como que a pasos no tan largos, ¿sí? Entonces podríamos aplicar los conocimientos técnicos y tecnológicos. Entonces, como les decía que en México tienen algunas empresas del sector automotriz y de aeronáutica, eléctrica, electrónica y están aplicando la industria 4.0. Entonces, como dicen, se debe proponer a las empresas soluciones, incluyendo Industria 4.0. Y es lo que debe pasar aquí. Se debe proponer soluciones en Industria 4.0. Por eso les digo, ustedes están manejando impresión 3D, por ejemplo, ¿sí? Y eso les puede ayudar también para poder dar soluciones para creación de nuevos prototipos. La tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso, quiere decir a un ritmo veloz. Y las empresas también deben adaptarse a los cambios lo más pronto posible para poder generar fuentes de empleo, una fuente de ventaja competitiva. Y la digitalización de la industria es una revolución que está cambiando el paradigma de la fabricación industrial, los entornos de trabajo y la forma de relacionarse tanto con proveedores y como con los clientes. Ya. Entonces, chicos, van a realizar de tarea un resumen sobre la industria 4.0, ¿sí? Eso ya les Listo, tengo listo. en pantalla. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, orden ya está aquí, ¿verdad? Milena y Eric. Ya, chicos. Me nombró, Licen. Sí, le estaba poniendo en la lista. Ah, ya, Licen, perdón. Listo, chicos, entonces que tengan un buen provecho. Nos vemos el día de mañana. Mañana les paso ese video que es bastante interesante. Chao, chicos. Listo, listo. Hasta Hasta luego, mañana, Licen, Licen. gracias. Buen Chao, día. chao. Gracias a ustedes. Chao.